allá de la técnica, materiales, temática o trazos, la esencia de un mural radica en ser algo público. Aprovechando su gran tamaño y un sitio privilegiado, siempre llamará la atención de quien pase enfrente para entablar un diálogo. Cuando una obra de esta naturaleza es dañada, mutilada, embodegada, empaquetada en plástico o sometida a cualquier acto que le impida ser vista, es despojada de su sentido, pues un mural que no es público se le roba su fuerza y su importancia. Desde su concepción misma, la pintura mural está pensada para desafiar el tiempo, ser apreciada por distintas generaciones y resistir frente a los años. Aquellas obras que han sido destruidas, ocultadas o incluso borradas se han llevado un trozo de nuestra historia. En 2001 comenzó la demolición del Casino de la Selva en Cuernavaca, México. Era un exclusivo hotel construido en los años 30 y un hito de la arquitectura mexicana, enclavado en una reserva ecológica con una colección de los grandes muralistas mexicanos. Se vendió a precio de remate a una gran cadena de supermercados. Solo 2 de los murales pudieron ser reubicados y uno de ellos es la obra que veremos a continuación. Se trata de la obra del pintor, ilustrador, diseñador Josep Renau. Tiene un largo e intenso paso en la historia del arte. Renau fue el director de Bellas Artes en España. Él fue el artífice de encargar a Picasso para la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París en 1937 la obra que representaría al pabellón republicano, llevando así al Guernica. En ese mismo año, 1937, conoce a Siqueiros, quien, junto con el gran curador y diplomático Fernando Gamboa, lo invitarían a solicitar su exilio hacia México después de que la Segunda República Española perdiera la guerra contra el franquismo, llegando a México en 1939 acompañado de toda su familia. En México, Renau realiza una fructífera carrera artística. En el ámbito del muralismo comienza coproduciendo El retrato de la burguesía con David Alfaro Siqueiros, Luis Arenal, Antonio Pujol, su esposa Manolita Ballester y un colectivo de pintores en el Sindicato de Electricistas, el cual, si quieres conocerlo, te dejo un link en la caja de descripciones. En el caso del cartel, fue él quien revolucionó la forma de hacer propaganda gráfica en México, al introducir la técnica del pincel de aire y permitir de esta forma el uso masivo de la reproducción de los carteles por el proceso de offset. Llegó a ser un referente máximo en el diseño de carteles, sobre todo de la industria cinematográfica, contribuyendo a la construcción de ídolos y divas de la época del cine nacional. Su acervo cartelista suma más de 300 ilustraciones durante los 19 años que vivió en México. El reto mural más importante que Renau tuvo en México se titula España hacia América y lo pintó en el Salón de Fiestas del Casino de la Selva, comenzando sus trabajos en 1946. El mural está realizado con la técnica de fresco como la mayoría de los muralistas trabajaban en esa época, pero con la variedad de usar un material utilizado en temples medievales europeos con un aglutinante de la proteína de leche llamado caseína, que al ser un poco más acuoso le permitía trabajar las texturas diferentes al trabajo del resto de los muralistas mexicanos. El mural corresponde a 3 paneles de un total de 30 metros de largo por 4 de alto. Así que para Renau no representaba problema el espacio, sino la composición de la temática, donde buscó la unión histórica entre México y España. En un inicio le habían ofrecido trabajar sobre los 4 muros.
se desarrollaría la historia de España desde la prehistoria hasta la conquista de América. En el segundo, frente al primero, expresaría la cosmogonía de los aztecas y de este modo las composiciones de los dos muros se desarrollarían paralelamente en la misma dirección, los cuales terminarían unidos en una tercera pared donde representarían las dos corrientes históricas diferentes entre sí, donde al final aparece consumado la conquista física y espiritual de los dos pueblos. En el cuarto mural tendría lugar la historia del México moderno, los valores de su nacionalidad e independencia hacia un porvenir de progreso. Pero solo se construyó el primer mural, España hacia América. Este mural comienza con las pinturas rupestres de Santander. Se despliega en la parte superior una mujer con los brazos extendidos simbolizando la hispanidad. Desde la izquierda, Renau comienza a relatar cronológicamente los eventos históricos que fueron formando a España, la colonización del territorio por los fenicios y griegos sometidos por el Imperio Romano. Esta escena se une con las guerras de reconquista para recuperar las tierras que ocuparon los musulmanes. Incluye una figura básica que es el Cid Campeador. Para unir esta sección con la que para él significaba de mayor peso, guardó espacio con la misma tela que rodea la figura de la hispanidad y curiosamente intercala las especies tanto animales como vegetales, como el trigo, que trajeron hacia América, reforzando la dirección plástica del impulso general de la composición y así separa los cuatro grupos principales. Las propias líneas son las encargadas de la narración, las que nos dirigen la mirada hacia la catedral con una acentuación románica y con una arcada gótica, y junto se señala la silueta de la Alhambra. Al mismo tiempo, Renau presentó los animales que introdujeron al Nuevo Mundo como vacas, caballos, cabras, borregos y cerdos. Estos animales simbolizan el intercambio cultural entre los dos continentes. Enmarcando la composición de este grupo, Renau integró las montañas en alusión a los Pirineos, rocas y llanuras para que no se encontraran encerradas. Es decir, al introducir estos elementos, evitaría que se mezclaran entre ellos y se pudieran distinguir mejor, quedando los intelectuales como el tema central, mientras los otros tres conformaron los conquistadores, Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Ambos montan a caballo y otros más caminan junto con los frailes franciscanos, siendo la primera orden mendicante que llegó a México, y un grupo de soldados que portan pistolas y empujan cañones. Estos españoles, Renau no los representó con armaduras como era habitual entre los muralistas. Este dato es interesante ya que Renau no solo se refiere a los hombres con fines bélicos, sino que abordó el tema de la conquista desde una escenificación no violenta, siendo de las únicas representaciones histórico-culturales que contrastó con la visión característica del muralismo mexicano. De no ser por la versión de Ramón Alba de la Canal en su mural sobre el desembarco de América, donde es un poco más conciliadora su versión de la evangelización, la mayoría siempre representa el momento como una lucha sangrienta y retratando la voz del sufrimiento indígena. Josep Renau rompe completamente con la representación social indígena que es el leitmotiv del muralismo mexicano. No representa ni lo nacional, ni lo revolucionario, ni lo popular, de modo que entre las aportaciones que dio Renau al muralismo mexicano fue precisamente una nueva interpretación al no ser un proyecto institucional gubernamental ni tampoco de carácter público. Su visión es meramente hispanista sobre el proceso de la conquista.
Podemos notar en el trazo de su obra que su mayor habilidad como artista se encontraba dentro del diseño y los carteles, sobre todo por la forma de resolver los problemas de composición para conseguir una armonía entre la dimensión del muro y los personajes, permitiendo una narración fluida de los acontecimientos históricos más importantes de España. A diferencia de todo el movimiento de vanguardia del muralismo, que en casos como Diego Rivera o el mismo Orozco de nuestro video anterior, no son una lectura lineal de acontecimientos históricos, sino una concepción cultural y social de formación de la nación. El muralismo como vanguardia tenía en su estructura la función social no solo de educar a las masas, sino el sentido era crear las propias masas con una concientización en su propia historia. Después del remate del terreno donde se encontraban tanto el mural de Josep Renau y de muchos otros muralistas que fueron completamente destruidos, y tras una fuerte lucha por activistas y artistas contra la empresa internacional Cosco, se logró rescatar, aunque no por completo, el mural de Renau de Europa hacia América y el llamado de la conquista al México moderno de José Reyes Mesa. Uno de los acuerdos fue rescatarlos y ubicarlos en un recinto especial para ellos con características apropiadas para su conservación. Fue creado así el Centro Cultural Muros, con inversión pública dentro de los propios terrenos privados de Cosco. Pero tardó más en ser construido e inaugurado que ser recuperado nuevamente por la empresa Cosco para convertirlo 2 años después en el Museo Papalote del Niño. Así que el mural de Renau convive hoy lo mismo con un dinosaurio que con una exposición de burbujas de jabón. A pesar de no ser tratados con la importancia que debería, el mural no está perdido del todo y sigue cumpliendo su función: contarnos una historia que todos deberíamos escuchar. ¿Sabes qué pasa cada vez que compartes un video de este canal? Pues que el algoritmo de YouTube cambia y puede tener mayor difusión para que más personas conozcan sobre arte. Así que te pedimos, como siempre, dar like, suscribirte y compartir este y todos los demás videos del canal de Aprendiendo Arte con la Valadón.